Muy bien, estamos continuando con la serie Creer para Ver. Hebreos 11:1 declara: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe es creer cuando no se ve, porque sabemos en quién estamos confiando, aun cuando todavía no se ve la evidencia en lo natural. Creemos hasta ver. Paso al versículo 20 el día de hoy. Dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, sus hijos, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, estos son sus nietos, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Muy bien, de ese versículo voy a comentar al final, pero primeramente en el 20 y 21 nos habla de un padre, Isaac, bendiciendo por fe. De hecho dice previendo acerca del futuro de sus hijos, y luego habla de Jacob bendiciendo a sus nietos. Cuando leí esto esta semana, la verdad me brincó esta palabra previendo, que sé que tiene más de una definición, pero en su esencia es previamente, ver por adelantado. En este caso, un padre viendo por adelantado un futuro de bendición para sus hijos. En otras palabras, viendo con ojos de fe. Y he sentido compartir de esto el día de hoy. Debemos de orar y creer antes de ver, previendo lo que Dios va a hacer conforme a sus promesas, un destino de bendición para nosotros y para la siguiente generación. Aquí encontramos de nuevo un padre bendiciendo a hijos, un abuelo bendiciendo a nietos, y quiero animar a los que tenemos el privilegio de ser padres, de ser abuelos, a prever, empezar a ver por adelantado, creer antes de ver y orar con fe por un futuro de bendición, un futuro donde nuestros hijos cumplen los planes y propósitos de Dios para su vida. Y no tienes que ser ni tener necesariamente hijos o nietos. Todos debemos de estar con una fe para la siguiente generación. Yo te animo a orar con fe por esos niños, adolescentes, jóvenes con los cuales tienes relación, tienes contacto en cualquier contexto. Bendijeron a su siguiente generación. He dicho esto antes, lo quiero repetir. Bendecir en parte se pudiera definir como suena: bien decir, hablar palabras de bien y no de mal, hablar palabras de fe y esperanza en vez de derrota. Tal vez tú ves la situación de tus seres queridos y dices: la verdad no se ve prometedor en lo natural. Bueno, es tiempo ver más allá de lo natural y creer en el Dios de lo sobrenatural, que puede hacer cosas extraordinarias aún en medio de situaciones complicadas. Creerlo, hablarlo con Dios, pero sabes que también háblalo a sobre todo a los que tenemos el privilegio de poder tener hijos o nietos. A veces lo que más escuchan son palabras de desánimo, de no se puede, o tú no puedes, o en algunos casos tristes, ¿verdad? Tú no sirves. Y nosotros necesitamos más bien estar bendiciendo, y parte de esto es con nuestras palabras de fe. Y tal vez tú eres joven y dices: bueno, esto no tiene nada que ver conmigo.
Escúchame bien, tal vez tú no has escuchado palabras de bendición, de fe sobre tu vida, tal vez has escuchado lo opuesto, pero hoy el Señor es el que te quiere decir, como lo vimos hace poco en Jeremías, Él tiene planes para ti y son planes de bienestar para darte un futuro con una esperanza. Él te quiere bendecir y bendecir tu futuro. Así que tómalo también para tu vida en lo particular. Esto va a ser especialmente importante cuando llegan esos momentos de crisis, esos momentos complicados que llegan a la vida de todo ser humano. Y bueno, con eso en mente quiero ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer una situación que surgió en el tiempo del profeta Eliseo, de lo cual podemos aprender. Resulta que había una mujer sunamita, muy devota a las cosas de Dios, y conoció al profeta y animó a su esposo, y juntos le hicieron un pequeño cuarto a Eliseo donde él podía llegar y hospedarse como seguido pasaba por allí. Y fueron de nuevo generosos y estaban sembrando en las cosas de Dios, pero resulta que no habían podido tener hijos. Entonces Eliseo sintió de Dios, les dio una palabra y efectivamente tuvieron un hijo. Ahora quiero empezar a leer de allí en Segunda de Reyes 4, el versículo 18. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: lléveselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. Como que desespera el tipo, ¿verdad? El esposo ve que el niño está teniendo una crisis y dice: lléveselo a su mamá, ¿verdad? A veces tenemos una actitud de pasividad ante retos de la vida y en particular situaciones en la casa. Y yo quiero animarte, independiente si eres hombre o mujer, sacudirnos cualquier actitud de pereza, de pasividad, de querer que otro arregle las cosas. Cada uno debemos tomar nuestro papel confiando en el Señor y empezar a ser personas de fe, de creer hasta ver, de orar, previendo un futuro de bendición para los que nos rodean. Y luego muere el niño, pero todavía la mujer con fe quiere ir con el profeta Eliseo. ¿Y con qué le sale el tipo, verdad? Pero ¿para qué? Si no es día de reunión, básicamente es lo que dijo, ¿sí? En el antiguo pacto era cuando se reunían. Y aquí veo esta actitud tan limitante de lo que Dios quiere y en los contextos donde Dios quiere obrar. A veces creemos que Dios está limitado a los domingos o a asuntos relacionados con lo que nosotros llamaríamos lo espiritual. Pero si tú se lo permites y crees, Dios quiere empezar a impactar cada área y aspecto de tu vida, de tu familia, trabajo, escuela, finanzas, futuro. Él quiere empezar a hacer cosas poderosas mucho más allá de estos limitantes que nosotros muchas veces le ponemos. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo nuevo y fresco y poderoso en tu vida? No lo limitemos ni en el contexto en lo cual mover, ni en el poder
o en el impacto que Él quiere tener. Porque como ya he dicho en esta serie, es justo ahí donde vives, en tu situación familiar, laboral, personal, donde Dios quiere empezar a mostrar su poder y hacer una obra que va a impactar tu vida y que va a provocar que Él sea glorificado más y más. Hay que sacudirnos la pasividad, pereza, actitudes limitantes y pelear con fe atrevida por las promesas de Dios en nuestra vida y nuestros hijos. Y vemos esta actitud en la tsunamita. Ella fue arrojada y aferrada. Ella no se detuvo a pesar de la actitud limitante, pasivo de su esposo. Ella fue a buscar a Eliseo, y si lees luego, si quieres, toda la narración en casa, llega y se tira a los pies de él y se aferra que no lo va a soltar hasta que Dios obre en la vida de su hijo. Y eso me recuerda a Jacob, que ahorita mencionó Hebreos 11. Una noche, muchos aquí se acordarán, él tuvo un encuentro con Dios en un tiempo también de crisis de su vida. Él tuvo una manifestación de Dios en forma de persona, de hombre, y empezó a luchar. Y Jacob tomó esa actitud también, aferrado, y le dijo literalmente: no te suelto si no me bendices. Tú y yo necesitamos volvernos más aferrados a las promesas de Dios en nuestras vidas y para nuestros seres queridos, y a empezar a orar y decir: yo no te suelto, Señor, hasta ver esa bendición venir a mi casa. Pelear aun cuando la cosa parece perdida. Esto parecía, el niño literalmente había muerto. Tal vez tú tienes un caso aparentemente muerto o perdido, una situación, un sueño que parece ya muerto. Tal vez de nuevo un caso perdido, tal vez un hijo, un familiar cercano que parece estar tan alejado de Dios o alejado de los propósitos de Dios, que en lo natural parece un caso perdido, pero en el Señor no hay casos perdidos, hay esperanza si tendremos fe para luchar por ello. Así que se aferró la tsunamita. Entonces Eliseo llega con el niño. Vamos al versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Finalmente se levanta el niño. Pero vemos que también Eliseo tuvo que persistir. No fue a la primera oración. Aún un hombre de fe del grado de Eliseo, 7 veces. Ahora en la Biblia el número 7 es simbólico de lo terminado. Tenemos que seguir luchando hasta que la obra está completa. Acuérdense, la semana pasada estuve hablando. Si no estuviste, te animo mucho a oír el mensaje. Lo puedes oír en YouTube, en nuestro sitio, o puedes conseguir el mensaje en CD aquí, pero escúchalo para ir alimentando tu fe. Y leímos acerca de Elías, el que vino antes de Eliseo, y él así clavado allí en el monte orando, y el criado viendo que no había evidencia de lluvia, ni de nubes, ni de cambio.
y volviendo con el reporte negativo 6 veces, hasta la 7ª llegó ya con ese reporte. Bueno, hay una pequeña nube como la mano de una persona. Seamos personas aferradas que seguimos orando aún si nos están llegando reportes negativos. Y cuando vemos cualquier avance hay que reconocerlo, agradecer al Señor, y que esto anime nuestra fe. Créeme que todos vivimos tiempos de crisis. Nuestros hijos viven tiempos de crisis. Yo les comenté un poco de nuestro tiempo de mayor sequía o de crisis, cuando después de años de orar, después de meses de orar, de buscar dirección de Dios, sentimos claramente que era tiempo salir de vino nuevo, y salimos a un tiempo muy incierto en todos los sentidos. No sabíamos qué seguía, pero esto era particularmente difícil para mis 2 hijos mayores por sus edades. Steven estaba en preparatoria, Kim estaba en secundaria, y son edades vulnerables, son edades cuando hay mucha tentación, hay mucha presión, y de repente estaban desconectados de sus amigos cristianos, estaban desconectados de las actividades de la iglesia, y era un tiempo crítico. Y era un tiempo aparte que estaban lidiando con dolor y desilusión por asuntos personales, familiares que estábamos enfrentando. Y era un tiempo cuando hubiera sido fácil querer desanimarse, pero mi esposa y yo supimos que era tiempo de aumentar nuestra fe y nuestras oraciones. Y estuvimos parados en la brecha orando y clamando por ellos. Y yo sé que otros, y honro a mis suegros que como abuelos estuvieron orando por ellos. Y si saben las oraciones de mis padres de aún muchos años antes, sabemos en la escritura que las oraciones no se acaban, son como un incienso delante del trono de Dios. Yo sé que oraciones de muchos, y en particular de abuelos, fueron parte clave de lo que sostuvo a mis hijos y que los tiene hoy sirviendo al Señor por su gracia y por oraciones de fe. Y tú puedes orar con esa fe también. He oído de muchos, me acuerdo escuchando a Chris Méndez contar su historia, pastor de Hillsong en Argentina y en Brasil. Él, un drogadicto perdido, caso perdido en lo natural, pero las oraciones de su abuela allí delante del trono de Dios, él atribuye gran parte de su cambio y su testimonio a esas oraciones, que ahora lo tiene de nuevo pastoreando iglesias de impacto en Latinoamérica. Hay esperanza cuando nosotros estamos dispuestos a creerle al Señor y orar con fe, previendo, no solo viendo lo que mis ojos naturales me muestran y las circunstancias dicen, previendo con fe ese futuro de bendición que Dios tiene para nosotros. Oración siempre será lo primero, pero no lo único. Ahora, habrá contextos donde sí es lo único, por la distancia y edades de repente, pero tú aférrate, porque es lo más poderoso que tenemos, la oración. Pero cuando hay la posibilidad de contacto, Dios muchas veces quiere usarnos para bendecir también en otras maneras. Uno es, ya lo mencioné, bien diciendo, hablando palabras de fe y esperanza.
Pero a veces Dios nos llama a sembrar amor, sembrar mucha paciencia. Sí, sobre todo cuando son adolescentes los hijos. Necesitamos sembrar a veces dinero para apoyar cosas buenas en su vida, a sembrar oportunidad, sembrar tiempo, pasar tiempo con nuestros hijos en particular. Ahora, no hablo de solapar cosas fuera de la voluntad de Dios, cosas pecaminosas. Cuando hablo de sembrar oportunidad y paciencia, aclaro, obviamente hay momentos para confrontar cosas que no honran a Dios, de aplicar disciplina, por supuesto, pero con un corazón que está buscando la bendición de ellos, no vengativo, sino realmente formativo, en base a amor, paciencia. Y yo sé que esto de repente es complicado y los hijos pueden ser complicados, ¿verdad? Por eso un hombre que tenía un alto puesto en una empresa y tuvo que despedir a un empleado de mucho tiempo, y le dijo: pues mira, te tengo que despedir, aunque te voy a decir que has sido como un hijo para mí. Y él se sorprendió, el empleado: ¿de veras? ¿Como un hijo? Sí, como un hijo, irrespetuoso y conchudo, así que ya te me vas. Bueno, no, hay que hablar palabras de bendición más bien, pero bueno. En Lucas capítulo 11, el Señor Jesús está enseñando acerca de la oración. Dice el versículo 5: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice: se acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo: sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Vamos a tener que ser persistentes, pidiendo, buscando, llamando, tocando a la puerta simbólicamente hasta que esa puerta se abre. Si eres fácilmente desanimado, no vas a ver los cambios y bendición que Dios quiere traer. Necesitamos mostrar, como esta versión lo traduce, audaz insistencia. Y lo relata en forma de una pequeña parábola aquí Jesús, de un hombre que recibe visita a la medianoche, no tiene pan para darles, entonces va con el vecino y le empieza a tocar. No era conveniente, no era práctico, ni siquiera era normal a esa hora estar molestando al vecino, y el vecino se lo hace saber. Ya está acostado, no es conveniente. Pero si vamos a ver cosas grandes, vamos a tener que ir más allá de lo conveniente, de lo normal, de lo común. Aferrarnos a cosas grandes, sorprendentes que Dios quiere hacer. Y persistir, y persistir, y persistir. Audaz insistencia hasta que al fin vemos la puerta abrirse. Y bueno, esto se aplica realmente a todo tipo de oración. Pero se me hace interesante que aquí Jesús usó el simbolismo del pan. Y Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida. Y creo que esto es la máxima expresión: el orar para que el pan de vida, Jesucristo, se manifieste en la vida de aquellos que se están muriendo de hambre espiritual. Aquellos de nuestros seres queridos y personas que nos rodean, que no tienen el pan de vida, que no tienen a Jesucristo en su corazón y que lo necesitan,
Yo quiero animarte a orar, a pedir, buscar y llamar hasta que se abre la puerta. Ora. Si tienes un ser querido lejos de Dios, ora que Dios mande obreros a la cosecha, que mande a personas para hablarle, para hacer un testimonio vivo en su vida. Ora que Dios le quite toda ceguera de sus ojos pero debemos orar por quebrantamiento, aun si eso incluye pruebas y luchas, porque normalmente es la única manera que se abren los ojos a la necesidad de Dios. Tenemos que orar y persistir, ser intercesores, muy en particular por la siguiente generación. Ahora, volviendo a Hebreos 11, el versículo 22 menciona a José y dice que por la fe José dio instrucciones en cuanto a la salida de Egipto y de una versión dice en cuanto a sus huesos o sus restos mortales. ¿De qué habla esto? Y quiero terminar con este punto. Saben, José tenía una habilidad de ver como pocas personas en la Biblia. Dios le dio una habilidad de ver con fe en una manera extraordinaria. Y aunque en ese momento él estaba como el segundo al faraón y su familia apenas se había establecido en Egipto, él sabía que ese no era su tierra, era la tierra de Egipto. Y quizá aún entendió que un día ellos iban a ser esclavizados ahí. Y él entendió que iba a haber una tierra prometida. Y él no quería que sus huesos quedaran en Egipto, sino que cuando lo llevaran a su propia tierra, que fueran hacia allí. Él estaba pensando más allá de los años aquí en la tierra, y tú y yo necesitamos tener una fe para pensar más allá de solo mi tiempo y mi generación. Necesitamos reconocer que vamos a dejar un legado. Tú y yo vamos a dejar un legado de algún tipo en cuanto a nuestro tiempo aquí en la tierra. Y yo quiero que sea de impacto, yo quiero que sea para el reino de Dios, y los que vienen después de mí puedan correr aún más lejos, subir aún más alto. Pero vamos a tener que estar previendo ese futuro y viviendo para ese legado, y no solo para apenas sobrevivir mi tiempo aquí en la tierra, o solo pensando egoístamente en lo mío. Es tiempo ver y creer para lo que seguirá. Ahora, su petición se cumplió. Después de siglos de esclavitud en Egipto, se cumplió a esto que estaba pidiendo José. Llegó el día que el pueblo de Israel salió de Egipto y efectivamente se llevaron sus huesos. Pero la manera que salieron, y algunos ya saben, es que Dios derramó su justo juicio sobre Egipto, y en el último juicio vino el ángel destructor para matar a los primogénitos. Pero el pueblo de Israel tomó un cordero y tomó de la sangre, y en los marcos de sus puertas y ventanas aplicaron sangre, fueron guardados y tuvieron su libertad. Ahora, este es un cuadro simbólico de la salvación. Cuando Jesús, el Cordero de Dios, vino y derramó su sangre, y cuando nosotros por fe creemos en Él y en su obra en la cruz, es aplicada su sangre a nuestra vida y somos salvos, somos librados del juicio eterno. Y los huesos de Josué fueron llevados a la tierra prometida. Y cuando tú y yo confiamos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, aunque nuestro tiempo aquí en la tierra terminará,
nuestro espíritu irá a nuestra tierra prometida, a estar en la presencia de Dios para siempre, por toda la eternidad.